Oye, te quiero invitar, Daniela, a que vayamos a conversar con Carolina Díaz, que viene representando... 10, ¿no? Carolina Díaz, sí. Representando a la Fundación Integra. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Por qué no darle un aplauso a Carolina también, que nos para acompaña ella. hoy día? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, mira, tenemos sushi, cositas Bienvenida ricas. a nuestro programa y con el objetivo de poder desenredar un poco esta madeja que muchas veces se convierte esa cantidad de preguntas que nos hacen los niños y que no sabemos cómo responder. La semana pasada fue publicada esta lista hecha por la Fundación, donde se seleccionaron estas preguntas, pero primero, Carolina, queremos saber un poco cómo es que surge la iniciativa de, en el fondo, elaborar este listado. Nosotros trabajamos en un servicio de la Fundación Integra, es una línea telefónica gratuita. ¿Ya? Y que Fono Infancia, ¿no? Fono Infancia se Ajá. llama, el teléfono del 800-200-818. ¿Ya? Y funcionamos hace más de 10 años y la gente se comunica con nosotros para preguntarnos diversas cosas que tengan que ver con la crianza de los niños. ¿Y ustedes, de acuerdo a eso, elaboraron entonces estas preguntas como más complejas para responderle a los papás de que vienen de los niños, ¿no? Exacto. ¿De acuerdo a eso? Perfecto. Bueno, y ¿cuáles son entonces las preguntas más complejas? Vamos a comenzar a desmenuzarlas una tras una. Y la primera fue la que nosotros ya habíamos adelantado. ¿Y eso, a qué edad comienzan a hacer preguntas ya difíciles los niños? O sea, a la medida que los niños empiezan a crecer y empiezan a observar y se rodean de todo lo que les llama la atención, preguntan. Y ahí es súper importante que nosotros los adultos estemos atentos para ver de qué manera podemos responder a esas preguntas. Yo creo que surgen. son más preguntones a las niñitas que los niñitos. Yo tengo ¿Tú dos crees? niñitas y creo que son más curiosas ustedes también, ¿no? Sí, bueno, por naturaleza yo creo que sí. No sé qué experiencia nos puedes contar tú desde la Fundación. Es que ahí yo creo que es importante que de repente uno como adulto cree que los niños no se dan cuenta de las cosas que están pasando o que si uno les dice van a sufrir menos, pero efectivamente los niños se dan cuenta de todas las cosas que pasan y están atentos a las señas que uno les manda, a las palabras, a las miradas, a los gestos, a los conflictos. Entonces, sea hombre o mujer, es súper importante que aunque el niño no pregunta, uno poder instalarle el tema. Y por eso, por ejemplo, muchas veces si el niño no pregunta, porque decía, claro, Daniel, que a lo mejor los niños son menos curiosos que las niñitas, pero quizás lo son igualmente, solo que no están, digamos, llevando a cabo las preguntas, no las están planteando, pero sí se están como procesando la información por dentro, ¿no? ¿Puede ser? Claro, sí, y de repente también cuando pasan cosas los niños piden ayuda de distintas formas. ¿Cómo? No tienen la capacidad, por ejemplo, de decirte, no sé, papá, estoy preocupada por esto o lo otro, sino que, por ejemplo, no sé, Sí, parten con maña o uno ¿Y los cómo nota que uno puede están leer más esas señales de irritables. que están pidiendo ayuda a los niños, ¿A por través de las ejemplo? mañas o no? Esa es una forma como de poder darse cuenta de que los niños algo les está pasando con cambios que tengan, por ejemplo, cambios en la alimentación, en el... No Por controlar el ejemplo, esfínter, me el tema gustaría... del esfínter. Claro, lo del esfínter es bien conocido. Y yo te quería preguntar también particularmente sobre las pataletas, porque la pataleta podría ser simplemente una maña, pero puede que haya algo más, ¿o no? ¿O siempre hay algo que quiere decir una pataleta? ¿Siempre tiene un significado la pataleta? Siempre tiene un significado la pataleta. ¿Sí? Detrás de una pataleta es una forma que tiene un niño de comunicarse y que ha aprendido que así le funciona, entre comillas, poder comunicarse con los adultos, no sé, pues mucho más fácil tirarse al suelo, llorar, pedir un dulce que decirte, papá, mira, tengo muchas ganas de comer un dulce, por ejemplo. Pero, Oye, ¿sí? perdón, Daniel, Sí, pero, adelante. siempre están pidiendo el dulce, ¿o cómo uno puede saber qué podría haber detrás de ese dulce, digamos? Es que detrás de eso es como importante poder ver qué es lo que le está pasando al niño. De repente, no sé, puede ocurrir que haya algún conflicto en la casa y que el niño empieza... Lo resuelva de esa manera, a lo mejor. O que el niño empieza a hacer pataleta, empieza a tener cambios y en el fondo es como una forma de expresar que algo le pasa a Oye, nivel familiar. ¿Y uno por debiera ejemplo. entonces ser el motor que inicia este diálogo con preguntas más difíciles o uno tiene que siempre esperar que venga esa pregunta de parte del niño? ¿Qué pasa en esos conflictos puntualmente? Es que, por ejemplo, cuando están ocurriendo situaciones en la dinámica familiar, que muchas de las preguntas tienen que ver con eso, ¿Ya? por ejemplo, porque el papá se fue o porque la mamá está triste y todo, de repente es bueno uno tomar el tema y poder explicarle a los niños. Ya. Por ejemplo, en el tema de las separaciones, los papás no les explican porque así no se van a dar cuenta o les dicen que están trabajando. Y en el fondo es importante, más que esperar que el niño pregunte, uno poder explicarle al niño lo que está pasando. Pam, pam, vino, vino. Ahora una pregunta sobre eso de Dependiendo la de la edad. separación, Carolina, perdón, porque hay separaciones que ocurren de un día para otro y hay otras que pueden tomar años y donde hay como una agonía o simplemente un desinterés, digamos, muy prolongado. Entonces,
La pregunta es, ¿cuándo es el momento para hablar con los niños? Una vez que ya está consumado y se decide, digamos, hacer una separación física, o es mejor prepararlos antes de una separación y anticiparlos un poco al dolor que va a venir. Yo creo que es importante, en la medida que el papá y la mamá tengan esa claridad respecto a lo que va a pasar, poder ir explicándole al niño ¿Lo antes posible? el escenario. Y en ese contexto, por ejemplo, sería ideal que dentro de una separación el papá y la mamá le explicaran en conjunto qué es lo que va a pasar y poder darle certeza, por ejemplo, en el tema de la separación. Uno de los miedos que tienen los niños en las separaciones es que los van a dejar de querer, por ejemplo, o que no van a ver nunca más al papá. Entonces, al explicarle, por ejemplo, cómo se van a separar, es importante darle certeza que, por ejemplo, el papá siempre va a ser el papá, la mamá siempre va a ser la mamá, que en el fondo lo que se acaba es la relación de pololeo, entre comillas. Es un trabajo importante de los papás, es decir, mantener el amor hacia ellos, ¿no? La admiración de los hijos de cada uno. Oye, te cuento que ya están abiertas las líneas de nuestro teléfono, el 2411-5607, para tus consultas a Carolina Díaz, psicóloga de Fundación Integra. Carolina, también hablabas de la separación. Es bueno en distintos temas, distintos ámbitos, utilizar un poco la ficción como historias, como jugar, ponerlo en situaciones de fantasía a los niños para explicarles situaciones, ¿o no? Es que no hay formas como correctas o respuestas estándar para esto. Es importante, por ejemplo, considerar la edad que tiene el niño, considerar las características del niño y el estado emocional igual en que está. Él, como para ver de qué manera poder explicarle a él. Hay niños, por ejemplo, que es más fácil jugando poder llegar a ellos. Hay niños, no sé, que les es más fácil conversar. Yo creo que es importante considerar eso y también considerar el cómo está uno para poder hablar con el niño, en el fondo como para poder transmitirle tranquilidad y seguridad. Y una pregunta también sobre la edad, por ejemplo, en el caso de una separación, volviendo, porque creo que es uno de los casos más recurrentes y más difíciles también, ¿desde qué edad? Porque hay como un límite de conciencia, ¿no? Por ejemplo, mi primer recuerdo, no sé, de los 4 años, hay otros que recuerdan de los 5, pero también sabemos que quedamos marcados desde más chiquititos. Entonces, ¿desde qué edad uno puede empezar a hablarle? Porque quizás una guagua de 1 año, uno le habla y quizás no va a entender, o sí va a entender. ¿Hay algún límite? Como, no sé, si por ejemplo mi hija tiene 1 año y yo me separo, o tengo que esperar a que cumpla 2, o es mejor no decirle nada. No, eso no. Yo creo que en la medida de que vayan creciendo, poder ir explicándole, un niño sí te va a entender de que, por ejemplo, el papá no está y tú te vas a dar cuenta, no sé, si tiene 1 año, que a lo mejor él va a estar más irritable, le va a costar dormir y tú igual le puedes explicar que tú sabes que tienes pena, que eso también es súper importante, poder normalizar los sentimientos de los niños, porque ante una separación, por ejemplo, a los niños le van a pasar los mismos procesos que le pasa a uno como adulto. Oye, Carolina, Matilda, la invito a que seamos bien gráficos porque tenemos la respuesta una a una de las cuales ustedes han elaborado como las más difíciles, y luego un teléfono que ya teníamos al aire. La primera pregunta, mira, es esta. ¿Cómo se hacen las guaguas? ¿Qué responder ahí? ¿Ah? Tengo entendido que la historia de la cigüeña ya es parte del la pasado, ¿no? abejita también. Ya, no hay que contar la historia de la cigüeña. Definitivamente no. Oye, de hecho, Carolina, para complementar esto, tenemos nuestro primer llamado telefónico de Renca, Sandra, que entiendo que es la misma pregunta, ¿no, Sandra? Buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Mira, lo que sé es que tengo un hijo de 5 años, 8 meses. Él ya va a kinder, pero muchas veces me insisten que quiere un hermanito. ¿Y cómo se hacen los hermanitos? Entonces no sé si esta pregunta no hay yo cómo responder. ¿Y qué respondes con evasivas? ¿Qué dice? Exactamente, porque igual es chiquitito, pero él siempre ha estado en un entorno de adultos. Ajá. Sandra, Carolina, te Hijo quiere hacer único. una pregunta. ¿Te quiere hacer una pregunta? No, me dijeron, ¿no querías hacer una pregunta? Ah, perfecto. Gracias, Sandrita, un Gracias, beso. Sandra. Bueno, chao, gracias. Chao, que estés bien. ¿Cómo se hacen las guaguas? ¿Qué le puede responder ella a su hijo de 5 años? En eso yo creo que es importante, vuelvo a insistir, poder conversar con él desde dónde surge la pregunta. A lo mejor, no sé, vio una película, lo conversó con algún compañero, alguien le informó algo, y desde ahí, ¿verdad?, poder explicarle en el fondo qué es lo que quiere saber. Claro. Porque de repente uno cree que las respuestas son más complejas y el niño de repente quiere saber algo puntual. Claro, él en este caso quiere tener un hermano. Entonces quiere saber cómo se puede conseguir ese hermano. Oye, yo he escuchado gente que le dice, por ejemplo, allá se resulta, el papito con la mamita se juntan en la pieza y se hacen cariño
y sale la guaguita. Que ¿Está bien eso? dependiendo de la, es que de verdad, dependiendo de la edad, es como lo que uno contesta. Por ejemplo, un niño podría entender de que el papá y la mamá, los dos contribuyen, ¿verdad? Y se dan un abrazo y en el fondo desde ahí empieza el surgimiento del hermano y el hermanito va a ir creciendo y todo. Ajá. Depende de la edad, en el fondo hay niños, por ejemplo, de 5 años que entienden de que el papá tiene pene y la mamá tiene vagina y que a partir de eso también surge el hermanito. Es como ver el lenguaje que maneja el niño y a partir de eso, en el fondo, poder contestarle. Ajá. Perfecto. Bueno, tenemos más preguntas y también más teléfonos al 2411-5607. Estamos contestando sus preguntas. La segunda dice, ¿por qué yo no crecí en tu guatita o en tu guata? Una pregunta que claramente Niños adoptados, hace referencia a los niños adoptados que, bueno, en algún momento se enteraron o les contaron. Y podríamos también sumar a esa pregunta... Yo no estoy en la foto. El momento en que un padre adoptivo tiene que contarle al hijo que es adoptado, que creo que también es una gran dificultad. Yo conozco casos de gente que se ha enterado adultos y que son casos bastante choqueantes para la persona, ¿cierto? En el fondo, a medida que van creciendo, de a poquitito, ir contándole o comentándole ciertas cosas que en el fondo, no sé, uno es padre, existen como a lo mejor 2 tipos de padres, unos que tienen la guatita y otros que son papás del corazón. Y en el fondo que él es producto del corazón, pero de a poco en el fondo. ¿Sirve ir soltando la verdad a poquitito? ¿Sirve eso como un proceso? O sea, yo creo que ir explicándole y dándole respuesta a él de a poco y siempre contándole la verdad, porque mantener secretos familiares uno sabe que los niños se percatan de que me están mintiendo, que hay algo raro. Y si hay algo raro, en el fondo los niños pueden fantasear con eso. Y la fantasía... Oye, de repente en el mismo entorno familiar de los niños muchas veces hay adultos malintencionados, ¿no? O más impulsivos, O brutos. a lo mejor, o brutos, que le cuentan la verdad de golpe y porrazo. Ahí, ¿cómo después de este conocimiento el niño, cómo se actúa? ¿Qué se dice? O sea, Porque lo ideal- más probable es que salga corriendo a preguntarle a los papás, ¿no? Claro, lo ideal sería como que eso no ocurriera, que fueran los mismos papás que le pudieran como comentar A esto, veces informar sucede, sí. esto. Yo conozco un caso. Claro, y si sucede así, yo creo que siempre es bueno poder contestar con la verdad. Sentarse, tomarse su tiempo. Claro, y también poder explicarle qué pasó, que no fui capaz de contarte en ¿Y tanto cómo, tiempo. se de resuelve esto. esa situación? Porque yo me imagino un niño que está ya en llanto y que quizá, no sé si que es un poco más grande quizá, ¿cierto? Y que se siente como en tierra de nadie un poco. ¿Cómo poder como bajar un poco la intensidad del dolor en ese momento? ¿Cómo poder como protegerlo, no? En eso yo creo que es importante poder validar la pena, rabia, enojo que a uno le pueda dar si a uno le informan una cosa así, y yo creo que es como contener. Y luego de eso también quizás sería bueno poder explicarle a él qué pasó, que no le dijeron. Y nace naturalmente la curiosidad de conocer su verdadero padre biológico, su madre. Nace en ellos muchas veces sí, ¿no? Es bueno dejar el libro abierto ahí para que lo puedan realizar en conjunto, ¿será bueno? En conjunto. En conjunto y tras la búsqueda del papá biológico, ver su génesis, digamos. Es que también ahí depende en qué contexto fue la adopción. Ajá. O cuál es la historia del niño, porque puede haber un niño que efectivamente no tenga cómo, que los papás no sepan mayor información y todo. Yo creo que es importante evaluar el caso a caso en eso. Ya, perfecto. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Dentro de las 7 elaboradas, que son las más comunes, ¿cierto? A este Fono Ayuda, Sí. que me gustaría que repitiéramos también, que es el 800-200. 818. El Fono Infancia. Fono Infancia. Oye, ¿por qué no tengo el mismo apellido que mis hermanos? Es la siguiente pregunta que ustedes han elaborado. Y esa sí que es común. Esa es muy, muy común. Claro, eso puede ser, por ejemplo, que se den situaciones de los tuyos, los míos, los nuestros. nuestros. Sí. O también en niños adoptados que a lo mejor legalmente no cuentan con el apellido. Ajá. Yo creo que es más común la primera figura. Exacto. Los tuyos, los míos, los Pero los niños están nuestros. como más abiertos a estas nuevas condiciones de familia, parece, ¿no? Como más... toleran mejor eso. Claro, y por eso es importante que desde chicos sea como que uno les vaya explicando que hay distintos tipos de familia. No hay una forma única de ser familia como el papá y la mamá. Ese y buen el punto, hijo no idealizar a lo perfecto. mejor, ¿ah? El tipo de familia que conocemos como más conservadora.